Buenas tardes. Les solicitamos por favor silenciar sus equipos de comunicación para evitar interrupciones durante este evento. Bienvenidos de nuevo a Asia 2018, que en esta ocasión versa sobre el potencial de exportación agrícola de la Alianza del Pacífico en Asia. Agradecemos a los patrocinadores y a las diferentes entidades que se han vinculado a este evento. Reanudamos la jornada académica con la plenaria sobre la oferta agrícola exportable de la Alianza del Pacífico, espacio que contará con la participación de Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, José Antonio Galilea, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura de Gremios Asociados de Chile, Luis Fernando Aro Encinas, director general del Consejo Nacional Agropecuario de Perú, y que será moderada por Camilo Pérez, profesor del Departamento de Negocios Internacionales de la Universidad EAFIT. Bienvenidos. Gracias. Donde gusten. Buenas tardes a todos. Un gusto darles la bienvenida a esta primera plenaria de Semana Asia 2018, donde pues tenemos una oportunidad muy valiosa para compartir con los gremios y con las asociaciones de productores de los 4 países de la Alianza del Pacífico. Y quisimos arrancar por las asociaciones de productores porque finalmente hay un elemento muy importante en el trabajo que ellos juegan para precisamente lograr esa asociatividad entre los empresarios del sector, lo cual ha sido tradicionalmente una de las grandes barreras para que pueda crecer la agricultura y proyectarse al mundo, que es precisamente lo que queremos con este tipo de espacios. Así que va a ser muy interesante poder conocer pues un poco primero de qué se trata la función de estos gremios, que los invitados que tenemos nos cuenten un poco de su agremiación. Luego un poco en términos de política pública en los países que se está haciendo, y bueno, ya luego vamos a ir a profundizar un poco más sobre esos casos de éxito y sobre esos productos estrella que tiene hoy los diferentes países de la Alianza del Pacífico, específicamente en los mercados asiáticos, que es lo que nos reúne hoy. Así que sin duda un espacio muy interesante. A todos ustedes agradecerles por ese valioso tiempo y por aceptar nuestra invitación de estar aquí en la Universidad de EAFIT y en Colombia. Es un gusto para nosotros recibirlos y de nuevo tener esta oportunidad de conversar con ustedes, algo que sin duda será muy importante para los empresarios que están aquí, para los futuros emprendedores y empresarios que están aquí, que son nuestros estudiantes, porque un poco de ese mensaje que dábamos esta mañana de que hay que animar a que los jóvenes vuelvan al campo y consideren el sector agroindustrial como una posibilidad, pues también es un mensaje que queremos compartir. Así que pues de nuevo muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Entonces pues es una plenaria en la que vamos a estar abordando 3 preguntas específicas, más o menos unos 5 minutos por invitado, por favor. Así que pues voy a estar muy disciplinado con eso y ya les haré alguna seña para que estemos en orden con el tiempo y podamos hacer preguntas al final. Así que pues yo creo que vamos por orden alfabético de los países y me gustaría empezar con el caso de Chile. Tenemos a José Antonio Galilea, vicepresidente de la Asociación Nacional de Agricultores, Gremios Asociados de Chile. Así que bienvenido, José. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo. Muy agradecido también de la invitación que nos hace la universidad, su centro de estudio, a compartir entre 4 países que tenemos mucho en común, pero distintas experiencias a la luz de lo que nos desafía hoy día en esta conversación, que son los mercados asiáticos, distintas experiencias, porque también nuestras agriculturas
son básicamente en términos de rubros también distintas, con evoluciones o desarrollos distintos. Creo que agradezco también la modalidad de que este sea un foro, porque las presentaciones, sobre todo después de almuerzo, suelen resultar más un somnífero que un elemento atractivo, y recoger también la importancia de que haya en este auditorio tanta gente joven. Comentábamos precisamente a la hora de almuerzo que si hay un común denominador en nuestros países en que tenemos la impresión bastante fundada de que por distintas razones la gente joven no está mirando la agricultura, la actividad del campo, la producción agrícola como una actividad atractiva, con futuro. Es raro porque la mayoría de nuestros países tienen una cultura rural muy profunda, pero la evolución de los tiempos nos ha ido convirtiendo a todos en un poco más citadinos y parece que nos olvidamos de esas raíces, pero también nos estamos olvidando de que es la actividad del futuro. Las cifras así lo indican, la producción de alimentos va a ser cada día más urgente conforme aumenta la población y particularmente la población de los países asiáticos. La demanda por alimentos y el mejor estándar de vida de muchos de esos países va a generar necesidades insospechadas, y nosotros somos una zona del mundo, una región del mundo que perfectamente tiene que acoger esa demanda y ese llamado a una mayor cantidad en volúmenes de necesidad de alimentos y de alimentos de calidad, porque también los consumidores se han vuelto día a día más exigentes y quieren también saber con precisión cómo se produce aquello que los alimenta. Ya no es lo mismo utilizar determinados productos químicos para el control de plagas o el control de maleza. La gente está cada día poniendo más atención en qué tipo de productos químicos se utilizan. La gente también está preocupada respecto de quiénes son aquellos que trabajan en el sector agrícola y cuál es la relación laboral y los beneficios laborales de las personas que trabajan en los huertos o en el campo en general. Cuán amistosos son los sistemas de producción con el medio ambiente, también un tema que preocupa, y por tanto hay mucho de lo que hacerse cargo. Como bien decía Camilo, yo soy vicepresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. La Sociedad Nacional de Agricultura es el principal gremio agrícola del país, que no solo agrupa a agricultores individualmente, sino también lo hace a asociaciones o organizaciones de agricultores de las regiones de Chile. Y además estamos muy orgullosos porque este año la Sociedad Nacional de Agricultura cumple la friolera de 180 años de vida. Esta sociedad nació casi con la independencia de nuestro país, y dos próceres de nuestra patria, como son Bernardo Higgins y José de San Martín, aunque cueste creerlo, fueron socios honorarios de la Sociedad Nacional de Agricultura. Así que hay una trayectoria enorme, una gran historia detrás de esta organización. Y entrando en materia, no es fácil, Camilo, identificar una política en particular que premeditadamente haya sido puesto en práctica pensando en una zona del mundo en particular. Todo esto tiene un contexto, y el contexto en el que lo que hemos avanzado en Chile en materia de exportaciones y particularmente exportación a los países asiáticos, el contexto hay que entenderlo en una decisión que se toma en los años 80 en el país, una decisión que dice relación con la elección, por llamarlo así, de un modelo económico basado en el libre mercado, y donde uno de sus principales, yo le llamaría instrumento quizá, es la apertura comercial. Los chilenos entendimos en su momento que no solo había que preocuparse de producir alimentos para el mercado interno, sino que había que hacerlo generando mayores oportunidades para los propios agricultores y mirando los mercados externos. Y fue entonces que el país toma la decisión de avanzar en la suscripción de una serie de tratados de libre comercio. Me voy a ayudar con un pequeño torpeo. Tratado de libre comercio con Corea el 2004, con el denominado P4, que incluye a Chile, a Singapur y Brunei,
con China, con Japón el 2007, con la India el 2007 también, con Malasia, con Hong Kong, con Vietnam, con Tailandia, solo por nombrar países asiáticos, porque lo teníamos con Estados Unidos, también lo teníamos, bueno, con México, lo teníamos también con la Unión Europea, en fin, con Canadá, el NAFTA en su momento. Y esto entonces fue generando un escenario que tenía de dulce y de agraz. De dulce porque todos aquellos sectores básicamente radicados en la zona central de Chile, de este país tan largo, veían con mucho interés la posibilidad de que estos mercados se abrían para poder exportar básicamente fruta. Esa es la parte dulce de esta historia. Y la parte amarga era que una parte importante de la agricultura que se desarrollaba o se desarrolla hasta el día de hoy en el sur de Chile, básicamente de producción de commodities, de grano, trigo, avena, raps, cultivos anuales, mal denominados en mi concepto, yo soy sureño, así que mal denominados cultivos tradicionales, como una forma de decirme, esta gente se dedica a los cultivos tradicionales, casi como una especie de descalificación. Okay. Son los que pasamos las penurias porque al abrirnos a estos países con los que suscribíamos los tratados, tuvimos que necesariamente entrar en un escenario, por lo menos respecto a estos rubros, de competencia con algunos de esos países. O sea, Mercosur, Argentina y Brasil, uno tremendo productor de maíz, ambos en realidad tremendos productores de maíz, Argentina un tremendo productor de trigo también, obviamente entró a complicarle la vida a los agricultores del sur. Pero estábamos en un camino de apertura comercial que ya no tenía marcha atrás, y eso obligó entonces al Estado y a los gobiernos de la época a generar, yo no le voy a denominar una suerte de compensaciones, aun cuando es legítimo plantearlo de esa manera, pero sino de políticas públicas destinadas a neutralizar los efectos negativos de esta apertura en aquellos rubros que lo iban a pasar mal, que iban a hacer una pequeña travesía del desierto antes de adaptarse a este nuevo escenario de apertura económica. Eso ocurrió en algunos casos con bastante dolor, porque muchos naturalmente tuvieron que salir del círculo productivo, o lisa y llanamente con mucho sacrificio tener que adaptarse a este nuevo escenario, pero salimos adelante y empezamos todos los agricultores a transmitir en las bondades que el tiempo estaba demostrando que tenía esta apertura económica. Y ya no solo empezamos los agricultores a producir mirando el mercado interno, sino mirando estos mercados. Hicimos una cosa que comentábamos a la hora del almuerzo, que no fue establecer políticas para fijarnos en determinados mercados. Nuestro abanico de tratados de libre comercio era tan amplio que cada uno vería qué oportunidad era la que iba a aprovechar y en qué rubro y con qué país o grupo de países en particular. Es decir, no había una política deliberada para exportar, pongo un ejemplo, cerezas a China. Es cierto que hay mercados más interesantes unos que otros, pero esa es una decisión que a nuestro juicio tienen que tomar los propios privados y no necesariamente estar teledirigido por una decisión de la política pública, del gobierno o del Estado. Y entonces se empezó a generar, y yo creo que aquí hay una clave del éxito, se empezó a generar una suerte de alianza público-privada que resistía, y esto yo creo que es meritorio en el caso de Chile, resistía incluso los cambios de gobierno, porque nosotros vivimos en países donde a veces los cambios de gobierno parten todo de nuevo y no hacen continuidad con las políticas exitosas que vienen de atrás por el simple hecho de que alguien de un signo político distinto las hizo, entonces ya parecen que para el futuro son malas. Bueno, en Chile afortunadamente, maticen más, maticen menos, esto no ocurrió y hubo continuidad respecto de la apertura de mercado y tratar de ir fortaleciendo estos tratados de libre comercio que Chile suscribía. Y estos tratados de libre comercio nos ponen en una posición comercial, valga la redundancia, muy expectante, porque nosotros tenemos con tratados con un grupo de países que representan más del 90% del PIB mundial y cerca del 55-60% de la población mundial. Pero una cosa, y nos dimos cuenta muy tempranamente, es firmar un tratado de libre comercio, y otra cosa es que esa firma
signifique o implique abrir la puerta para entrar los productos. Yo diría que la firma del tratado es el menor de los problemas. El mayor de los problemas es cuando tenemos que entrar a hacer otro tipo de tratativas. Lo vamos ahorita a abordar sí, efectivamente, en un momento más. Pero para resumir, nuestra política, si se quiere llamar así, se basó en creer en la apertura de los mercados, en creer que la seguridad alimentaria es un elemento importante, pero que hay que dar una oportunidad a los productores para que miren otros mercados y otros países como sujetos atractivos para que haya una agricultura en desarrollo y pujante, y lo hicimos también sobre la base de una muy estrecha colaboración entre el mundo público y el mundo privado. Muchas gracias, José Antonio. Entonces sí, un mensaje ahí de apertura comercial desde Chile y desde la experiencia que han tenido. Le damos ahora entonces la bienvenida a Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Un caso más cercano para nosotros, pero por esa misma razón también muy interesante. Gracias, Jorge. Gracias a usted, pero yo quisiera darle la palabra primero a quienes nos visitan de tan lejos, que yo vine simplemente de Bogotá, entonces para que sigan. Bueno, pues buena idea. Vamos entonces, sigamos con el orden, vamos entonces con México. Demos entonces, en este caso, la bienvenida al ingeniero Luis Fernando Haro de el Consejo Nacional de Agricultura de México. Muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. También, como comenta José Antonio, en un momento difícil después del almuerzo, pero esperamos que esta dinámica que se está planteando de compartir con todos ustedes la experiencia de lo que como países hemos hecho, y sobre todo, no lo que hemos hecho, sino las oportunidades y lo que podemos visualizar hacia adelante, hacia el futuro de nuestro sector, de estos 4 países, compartir esas experiencias. Yo vengo de una organización que es el Consejo Nacional Agropecuario, es la organización cúpula del sector agroalimentario privado en México. Representamos alrededor del 83% del total de las exportaciones agroalimentarias que realiza México. La realizan nuestros socios. Somos alrededor de 300 miembros de organizaciones de todos los tipos de subsectores, tanto agrícola, pecuario, agroindustrial, el tema pesquero, el tema también el tema forestal, que también está incluido dentro del sector, y bueno, compartir un tema que también lo comentaba José Antonio en cuanto al tema de la apertura comercial. México antes, cuando estaba prácticamente en una economía cerrada, o el mundo estaba en una economía cerrada y no en la globalización en la que ya estamos inmersos, exportaba hacia algunos países alrededor de 2.000 millones de dólares, México en alimentos. El 2017 México está exportando, ya después de 12 tratados de libre comercio con más de 46 países, creo que ahí nos jugamos el tema del récord de tratados de libre comercio entre México y Chile, que somos de los países más abiertos del mundo. Exportamos 32.500 millones de dólares. Aquí nada más surge un tema en donde a pesar de que México ha sido un país muy abierto al mundo, el 78.5% de las exportaciones que hacemos en alimentos lo hacemos hacia Estados Unidos. Como ustedes ya saben, estamos inmersos en un proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. El día de ayer fue anunciado el tema de la continuidad del Tratado de Libre Comercio. El presidente Donald Trump de Estados Unidos habla con nuestro presidente Peña Nieto para reafirmar que hemos concluido con una etapa en principio de la negociación. Yo les comento, a pesar de que es el principal tratado que tenemos, por lo que explica del 80% prácticamente de las exportaciones, nomás por darles un ejemplo, Estados Unidos, el 78.5% que exporta hacia el mundo, lo hace a 18 países. México nada más lo hace a un solo país. Y nosotros siempre hemos comentado en el tema que independientemente del resultado de la negociación, si la negociación hubiera sido no favorable para México, si se hubiera concluido con el tema del Telecán, pues lo que pensamos es que de cualquier manera tenemos que pensar en la diversificación de los mercados.
Y hoy en día lo que aquí nos tiene sentados el día de hoy, pues es ver esas oportunidades. Si hablamos y también coincidimos con el tema de una política exportadora que si realmente existe, pues realmente ha sido una política en donde en el caso de México el éxito que se ha tenido en las exportaciones, como ya lo mencionaba, México tradicionalmente habíamos tenido una balanza comercial con un déficit hasta el 2015. El 2017 ya tenemos un superávit en la balanza comercial agroalimentaria de más de 6,000 millones de dólares. El dinamismo que está presentando el sector agroalimentario, ¿a qué se ha derivado? A un tema en donde más que el gobierno, más que una política de gobierno, han sido los propios productores que han tomado la decisión de hacernos Hay algo muy importante, el tema de la apertura comercial. Si hay algo que realmente ha venido a favorecer, creo yo, a todos los países, es que nos ha hecho más competitivos. Si fuéramos una economía cerrada, nos preocuparíamos nada más por lo que comentaba José Antonio, por un tema de seguridad alimentaria, buscar de cómo alimentar a nuestra propia población y no aprovechar las oportunidades que hoy nos da los mercados internacionales. Hoy en día, como les comentaba, el sector agroalimentario mexicano genera más divisas que las que generan las exportaciones de petróleo, el turismo, las que genera el propio turismo, incluso las remesas que nuestros paisanos en Estados Unidos mandan hacia México. El sector agroalimentario es un sector que ha venido mostrando un gran dinamismo y sí le queremos apostar a que podamos seguir creciendo. ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Qué es lo que hemos hecho en tema de política agroalimentaria en respecto al tema de cómo poder diversificar los mercados y cómo poder de alguna manera voltear y aprovechar lo que está sucediendo en otros países? La demanda de alimentos, lo comentábamos también ahorita en el almuerzo. Si hay un sector de la economía que puede presumir que tiene un éxito garantizado, es el sector agroalimentario. La demanda de alimentos es creciente. La preocupación que debemos de tener, la FAO determina que para el 2050 seremos más de 9,500 millones de habitantes. Tenemos que producir al menos el 60% de lo que hoy en día estamos produciendo. Y tenemos menos tierra y tenemos un cambio climático que ustedes conocen los impactos que puede tener y la presión que tiene sobre la producción de alimentos. Y los 4 países que estamos de alguna manera aquí sentados tienen la oportunidad de crecer en su producción de alimentos. Por unidad, crecer en base a tecnología, crecer por unidad de superficie o también por metro cúbico de agua que utilicemos. Está esa posibilidad. La política exportadora que ha seguido nuestro país es una política que, como les comentaba, tiene que ser una política público-privada. Tenemos que tener la posibilidad, los sectores productivos o las organizaciones de productores, de influir en los gobiernos para definir una política pública que trascienda a los propios gobiernos. Tenemos que, en México cada 6 años, pues prácticamente se reinventa nuestro país. Cada año tenemos que cabildear con nuestros legisladores el presupuesto que va a tener nuestro sector y no hay una política como la tienen incluso algunos otros países. Yo lo que siempre he comentado, no hay un sector agropecuario que no sea exitoso, que no cuente con un tema de política pública, con una visión de largo plazo, y a eso le estamos apostando. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros en el tema de Asia? Buscar sobre todo el tema de la negociación de protocolos fitosanitarios para poder, es complicado, el tema de Asia hay que entenderlo como un tema complejo que inclusive hasta cultural. Ahí nos hemos enfrentado nosotros, hay casos de éxito de exportadores, voy a poner ejemplos de aguacate, de carne de res, de carne de puerco, en los mercados asiáticos, en donde hemos ido negociando producto por producto, para que los productos de alguna manera, después de contar con certificaciones de calidad e inocuidad, cuenten con los suficientes protocolos que los mercados asiáticos están dispuestos a pagar. Hay temas de campañas de promoción que yo dejaría sobre la mesa aquí, un tema que
que también lo comentábamos, ¿por qué no hacer una campaña en donde vendamos a la Alianza del Pacífico? ¿Por qué no pensamos en que entre los 4 países podemos de alguna manera acudir a esos mercados con una oferta común? A lo mejor en algún momento pensar hasta en una marca que pueda ser identificable de los 4 países en este caso. Estamos con un tema ahorita del tema de los estados asociados de la Alianza Pacífico, que eso también nos abre otro panorama y que tenemos que tener esa visión de poder ver cómo podemos ser más competitivos en esos mercados y cómo nos ayudamos de alguna manera en temas hasta de homologación, de cuestiones fitosanitarias, de salud animal, de sanidad vegetal, que podamos de alguna manera y que ya nos puedan identificar como una región que es productora de productos de alta calidad y que cuentan con los suficientes estándares de sanidad e inocuidad para poder acudir a esos mercados. Yo aquí concluiría mi participación para darle espacio a los demás compañeros. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Efectivamente nos dejas ahí una cantidad de temas muy interesantes sobre la mesa, sin duda sobre pues ese papel que podemos jugar como Alianza del Pacífico, pero también esa apuesta que hay que hacerle al tema de tecnología, que es otro tema que estábamos hablando muchísimo durante el almuerzo, como una alternativa para lograr esa competitividad del agro y poder suplir esa demanda que existe a nivel global. Y dabas una cifra que seguramente ahorita lo abordaremos también con Jorge, pero me pareció muy impresionante: 32.000 millones de dólares de exportaciones del sector agro. Esas son las exportaciones totales de Colombia. Entonces están ustedes ahí, son un jugador de grandes ligas. Muy bien. Pasamos entonces ahora a la experiencia peruana con Gabriel Amaro, que es el director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú. Así que bienvenido, Gabriel. Muchas gracias, Camilo. Gracias por la invitación. La verdad que estoy muy contento de participar de este evento, sobre todo porque se trata de una universidad. Ustedes tienen un gran reto, ¿no? Ustedes son latinoamericanos, un país vecino, amigo de Perú y de todos los presentes. Es un país grande, es un país insertado al mundo, y es un país que, como el Perú, tiene en su juventud su principal valor. Nosotros ponemos la experiencia vivida y el desarrollo que estamos haciendo hoy en día, pero ustedes van a tomar la posta ahorita, y tienen que construir un país mejor que el que estamos o vamos a dejar nosotros. Creo que algunos se han dormido. La experiencia previa de Chile y México es muy parecida a la peruana, y para que no se duerman quisiera hacerles algunas preguntas, a ver quién me quiere responder. Pasemos un micrófono. A ver, voy a preguntarle a uno al que levante la mano. A ver, ¿cuántos consumidores tiene Colombia? ¿Quién quiere responderme? A ver. 48 millones de habitantes. 48 millones, ya. Okay. Otra pregunta. Cuando ustedes escuchan agricultura, ahora yo pregunto al que se está durmiendo, ¿ah? Cuando ustedes escuchan la palabra agricultura, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Pregunto, ¿alguien quiere levantar la mano o no? A ver, un universitario. Allá. Productos vegetales. Productos vegetales. Ya. ¿Algo más? ¿Alguien más? Campesinos. Campesinos. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Alguien más? ¿Levantó la mano? Ganadería, agricultura. Ganadería, agricultura. Nutrición. Ya, muy bien. A ver, y la última pregunta, ya antes de entrar a mi tema. Muy bien. Esto es para que no se duerman. No, está muy bien. Excelente. Interactuar. ¿Alguno de ustedes se ha planteado hoy en día, a estas alturas de su carrera, trabajar en el sector agro? 1, 2, 3, 4. Ya, está bien. ¿Cuánto será? 5%.
Permite recuperar la fe. Ya. Sí. Okay. Primer tema, ¿ya? ¿A qué voy con la primera pregunta? Nosotros en el Perú antes decíamos, Perú tiene ahorita 31, 32 millones de habitantes. Nosotros antes, hace varios años atrás, nosotros teníamos esa respuesta. Hoy en día, el emprendedor, el universitario, el trabajador, el empresario, cuando uno le dice cuántos consumidores tiene el Perú, dice más de 4.000 millones. ¿Y esto por qué? Simplemente por lo que ya se explicó acá. Porque el Perú hoy en día, así como Chile, Colombia, México, somos países altamente integrados al mundo. Y esto ya nos rompió un paradigma, nos rompió una barrera mental que teníamos antiguamente. Ya no podemos pensar en un mercado de 30 millones, en nuestro caso, o de 48 millones, sino nuestro mercado es el mundo. Y en ese mercado mundial, de más de 4.000, 5.000, 6.000 millones de consumidores, hay algo que tienes que tener, si no puedes acceder a él, que tienes que ser competitivo. Si uno no es competitivo, no va a llegar nunca a esos mercados. Y es tan altamente competitivo que en algunos de nuestros países, algunos de los productos de algunos de nuestros países destronó a otro país en ese producto, ¿no? No voy a decir cuál. Pero pasa continuamente, porque los países se están moviendo, se mueve su tecnología, se mueve su conocimiento, se mueve su expertise. ¿Sobre qué? Sobre la base de la potencialidad que tiene cada país. ¿Y por qué les preguntaba el tema del agro? No solamente porque estamos hablando del agro, evidentemente, ¿no? A mí me hubiera gustado que la mayoría levante la mano, lógicamente estamos hablando de mi sector, pero de repente no todos levantaron la mano, o no la mayoría, porque no lo conocen muy bien el sector. Ahora en el almuerzo estábamos hablando de cómo ha evolucionado el sector en el Perú y en nuestros países, y yo les comentaba que he llevado de visita a algunos expertos de otros países, de multilaterales, de bancos multilaterales, a conocer lo que significa la agroindustria, la agricultura moderna peruana. Y los llevaban no solamente por los campos, los llevaban por los packing, que son estas fábricas donde embalan los productos con todas las temperaturas, con todos los controles necesarios para que llegue a la mesa del consumidor final en Asia, en Europa, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, un producto tal cual se hubiera sacado de un árbol. Y le contaba que se quedaban maravillados porque no se esperaban que en el Perú, para entrar a un packing, era como entrar a la NASA. Tenía que ponerse un traje especial, forrarse la cabeza, ponerse mascarilla, cubrirse los zapatos. Te hacían en algunos casos controles médicos a ver si no estabas resfriado. ¿Todo por qué? Por el nivel de competitividad que ha llegado a la agricultura hoy en día. La agricultura hace que eso que transformas de la tierra, nutrientes y agua, se convierta en un producto de alto valor en el mundo, y que lo debe consumir, y que lo va a consumir cualquier persona en cualquier parte del mundo, y eso no le haga daño a su salud. Imagínense la importancia de la agricultura. En el mundo la agricultura tiene un valor estratégico. En el Perú lo hemos reconocido, ese valor estratégico. En los años 90 cambiamos nuestro esquema de cómo llevábamos nuestro país. Estaba muy mal económicamente, estaba aislado del mundo. Se cambió la Constitución, se adoptó el libre mercado, la economía social de mercado, se manejó a partir de ese momento responsablemente nuestra economía y comenzó a reactivarse todo el aparato social y económico del país. Hoy en día nuestra agricultura,
que antes, en los años 90, cuando vivíamos aislados, hoy en día nuestra agricultura está presente en más de 145 países del mundo. En frutas y hortalizas frescas, que es un sector que ha crecido exponencialmente, estamos presentes en más de 95 países del mundo. Hemos pasado el año 2000 de una posición en nuestras exportaciones peruanas, que éramos el quinto sector exportador del país, a ser el segundo sector de exportación de Perú, la agricultura. ¿Quién lo diría, no? Después de la minería. El Perú es un país minero por excelencia, pero también es un país ancestralmente agrícola por excelencia. Y tiene una posición a la que le han llevado, ¿quiénes? Una política pública correcta de apertura e inserción al mundo, unos empresarios conectados con el mundo, con un modelo de negocio exitoso, con buenas prácticas agrícolas y con la más alta calidad en certificaciones, no solamente de producto, sino también sociales, ambientales y laborales. Eso es la agricultura hoy en día, eso es lo que te exige además el consumidor. Y al estar insertados en el mundo, la agricultura peruana tiene que ser el mejor del mundo. Si no, no estaría compitiendo igual que cualquiera de nosotros acá en el panel, o cualquier país europeo, asiático o norteamericano, o latinoamericano. Muy bien. Solo para terminar, muy bien, Javier, claro. Y hay un factor adicional, que este es un sector que depende de un trabajo conjunto público-privado. El sector privado da todo el conocimiento, modelo de negocio, inversión, esfuerzo, pero el sector público tiene que ir de la mano con el sector privado. Y en este sector, el único que te puede abrir el mercado en otra parte del mundo es tu autoridad sanitaria, es el sector público. Si este trabaja de la mano con el sector privado, los resultados los tenemos en el Perú, en Chile, en México, en Colombia. Gracias. Gabriel, muchas gracias. Y bueno, sin duda volveremos sobre este tema de la importancia de esas alianzas público-privadas ahorita que hablemos un poco de los desafíos, porque sin duda es parte de las soluciones. Así que mil gracias. Bueno, Jorge, ya sí, bienvenido nuevamente. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo espero que la salida de la gente es porque tienen otra clase. Así es. Y no porque el sector agropecuario no es interesante. Pero después de oír a nuestros colegas de Perú, de Chile y de México, solo voy a contar muy brevemente qué es la Sociedad de Agricultores de Colombia. Así como en Chile supera los 180 años, y miren cómo está Chile en el sector agropecuario. La SAC tiene 147 años y francamente no le llegamos a los talones a ninguno de estos tres países. Lo primero es que hay que admitir con tranquilidad lo que no hemos hecho en Colombia, pero también las oportunidades que hay. Yo no sé cuántos años llevan ustedes en sus asociaciones, yo llevo 1 año y 5 meses, pero he sido testigo, acá hay un gran amigo mío, digo Miguel Sierra, que trabaja aquí en la Universidad de AFIT, que fue presidente de FENAVI, un gran amigo y mentor, pero hemos sido testigos también del cambio de lo que ha ocurrido en los países que nos acompañan en el panel. Yo voy a tratar de describir muy brevemente en qué está Colombia, una serie de dificultades o de retos que tenemos, pero la gran oportunidad para una audiencia como la que está aquí sentada, porque lo mencionaba alguno de mis antecesores en la palabra, y es el tema del capital humano y de los jóvenes de cara al campo. Ustedes han visto seguramente en las noticias que la vía que conecta Bogotá con Villavicencio ha tenido múltiples derrumbes. El 45% del cerdo que se consume en Bogotá viene por esta carretera. El 40% de la cosecha de arroz que viene del departamento del Meta y el Casanare a Bogotá y al Tolima pasa por esa carretera. Entonces nosotros tenemos primero un reto que en algunos casos nuestros vecinos han superado, que es el tema de los bienes públicos, la infraestructura para aprovechar un mercado doméstico, como usted mencionaba, de 48 millones de habitantes,
pero también los mercados de exportación. Lo segundo, el tema de la integración comercial. Colombia llegó un poco tarde a la integración comercial. Si uno mira lo que ocurrió en Chile, lo que ocurrió en México, tal vez vamos de la mano un poco con Perú, pero inclusive yo creo que Perú salió más adelante que Colombia. Nosotros ya tenemos unos acuerdos comerciales firmados, uno que en mi opinión no sirve, que es de la Comunidad Andina de Naciones, el de Mercosur con los Estados Unidos de América, con Canadá, con Corea del Sur, estamos negociando con Japón, estamos en este tema de la Alianza del Pacífico, y obviamente tenemos una gran oportunidad en países asiáticos como es el mercado de la China. Pero nos ha faltado algo, y yo entiendo que la mayoría de estudiantes son de la Facultad de Negocios, nos ha faltado este tejido que ustedes pueden representar en el futuro. Alguna vez el rector de esta universidad me invitó a su consejo directivo y yo vine con un cuento tratando de convencerlo y no lo logré. Entonces voy a apelar a los estudiantes a ver si lo convenzo. Y no convencí a Diego, que es mi amigo y mi maestro, imagínense la poca credibilidad que debo tener. Yo le decía, mire, en el campo, y me excusan, yo soy economista, yo no soy ingeniero agrónomo ni veterinario, en el campo hay demasiados ingenieros agrónomos y veterinarios y zootecnistas, pero no hay expertos en logística, no hay expertos en mercadeo, no hay gente de administración de empresas. A mí me parece terrible que haya una carrera que se llame Administración de Empresas Agropecuarias, porque ¿qué diferencia hay entre una administración de empresas y una agropecuaria? Si al final del día tienen que ser empresas. Y lo que tenemos en Colombia, desde el punto de vista del capital humano, primero es un envejecimiento de la población rural. Segundo, algo que no vieron ustedes, 50 años de guerra, y mucha de la gente que vivía en el campo se vino a las ciudades, y no estudió, y ahora no se quiere devolver. Tercero, porque no tenemos un tejido empresarial en el campo como el que seguramente hemos desarrollado en las ciudades, y eso que este departamento es un gran ejemplo para todo el territorio nacional. Y entonces cuando uno hace esa sumatoria de cosas, evidentemente hay una gran oportunidad. ¿Para quiénes? Para ese relevo generacional que está representado en ustedes y en muchos de los estudiantes en muchas universidades del país, que realmente, y lo mencionaban a la hora del almuerzo, ojalá lográramos atraerlos al campo colombiano. Puntos adicionales. El gobierno del presidente Santos, cuando cierra, declara la frontera agrícola en nuestro país. Nosotros, en promedio, explotamos solo 6 o 7 millones de hectáreas. 40 millones de hectáreas quedaron en la frontera agrícola para poder explotar. Y 60 millones de hectáreas adicionales quedaron como zonas protegidas, bosques, parques naturales y demás. Entonces, hay una enorme oportunidad para desarrollar el sector agropecuario en Colombia. De cara al mercado doméstico, 48 millones de habitantes. Nuestro consumo de leche no es similar al de otros países. En huevo casi que le llegamos a México, pero todavía nos falta. Y en muchos de los productos con la clase media emergente de nuestro país, sin duda alguna podemos llegar mucho más allá. Y ni qué decir, como decían mis colegas, en los países con los cuales tenemos acuerdos comerciales. Pero allá es donde tenemos que llegar a competir codo a codo con la productividad y la competitividad y el tejido empresarial que han desarrollado en estos 3 países. Cuando uno mira la balanza comercial de Colombia, son los, como decía Pacheco, los mismos 5 productos: café, flores, banano, azúcar y palma. Ahora métale, aguacatejas. Ahora estamos con la fiebre del aguacatejas, a ver si les quitamos un poquito los 2 billones de pesos de dólares que tiene el mercado norteamericano. Estamos algo en frutas, buenísimo. Pero cuando me hacían una pregunta, Camilo me decía, oiga, la segunda pregunta es sobre los casos exitosos en Asia, no tengo nada que decir, porque no hemos logrado el acceso para un producto tan importante y con tan alto potencial como es la carne de cerdo. Son más de 160 cortes que uno le puede sacar al cerdo. Empresarios colombianos se fueron al Perú a producir espárragos y azúcar, a este grupo Manuelita, vicepresidente de mi junta directiva, de tal manera que lo que tenemos es muchos limitantes, pero un enorme potencial. Y este país, en la ruralidad, tuvo 16 años de inconsistencias en políticas públicas para el campo. Hay que decirlo con franqueza, los 8 de Santos y los 8 de Uribe. Y ahora que no hay reelección, solo tenemos gobiernos de 4 años. Y estamos ante un gobierno que inicia y la posibilidad, me excusan, esto no es un tema partidista, que la izquierda radical se suba al poder en 4 años.
Yo aspiro y confío, le decía a mi colega mexicano, que ojalá no les vaya a salir en México lo que pudo haber salido en Colombia. Pero ¿qué ha pasado en Colombia a diferencia de lo que ha pasado en sus países? Aquí el Ministerio de Agricultura, Diego, tiene 100 y tantos años, ¿cierto? Casi que ha habido igual número de años que igual número de ministros de Agricultura. 2, vaya al Instituto Colombiano Agropecuario, que es nuestra autoridad sanitaria, y pregunte cuántos funcionarios hablan inglés. Ustedes se reirían de cuántos años tomó la negociación del protocolo sanitario para el aguacatejas con los Estados Unidos. Con todo de que los gringos son muy jodidos, me perdonan la expresión, pero pues cada quien defiende su mercado. Y ahí también hay una enorme oportunidad. ¿Por qué? Porque logramos, me avisas cuando me falte un minuto, porque logramos despolitizar las entidades públicas. ¿Ya me acabó el tiempo todavía? Sí, estás bien, ¿Ya? estás bien. Okay. Logramos despolitizar las entidades públicas. Tenemos 40 millones de hectáreas, 40 millones de hectáreas para producir. Esto no es cualquier bicoca. Tenemos 2 océanos, Buenaventura, Barranquilla, Santa Marta. Vamos a tener ahora Puerto Antioquia, aquí en el Urabá, de donde está saliendo nuestro banano. Entonces lo que tenemos es todo por hacer. Pero con tierra no se resuelve todo. Nos falta lo más importante, y es el tejido empresarial. Les pongo un ejemplo del altiplano, pero también hay aquí en el departamento de Antioquia se produce algo de papa. Entre el productor de papa y el consumidor final hay por lo menos 5 intermediarios. Ha habido momentos del año donde la diferencia entre el precio del consumidor y el precio del productor de papa supera el 350%. Y el único valor agregado que le generan a la papa es lavarla o pelarla. Entonces, ¿cómo vamos a hacer los packings que tienen en Perú si ni siquiera estamos aprovechando el mercado doméstico? Hace 2 semanas vino el ministro de Seguridad de los Emiratos Árabes Unidos y se sentó conmigo uno de sus funcionarios, el deputy del NSC, el National Security Council que tienen allá. Me decía, nosotros en los Emiratos Árabes queremos, y me pasó con los chinos, que les habrá pasado a ustedes, queremos comprar tierra en Colombia, arrendarla o hacernos socios de empresas colombianas para exportar fruta a otros mercados. Y 20 días antes, otro de Emiratos Árabes vino con un cheque. Estoy hablando figurativamente, pero realmente traía el cheque. Estoy buscando una compañía colombiana que valga 10 millones de dólares en el sector de café, aguacatejas o frutas tropicales para comprarla o hacerme socio. Vaya y consígala. 10 millones de dólares. Seguramente ustedes sí las tienen, pues yo conozco algunas de las que ustedes sí tienen. No es para que se vayan a llevar a los Emiratos para allá. Pero lo que quiero decir con esto, Camilo, y con esto quiero terminar, es que por más de que en Colombia tengamos un contexto absolutamente diferente y no comparable con el de nuestros colegas, nos vemos la cara en los mismos mercados. Y son mercados grandes, donde podemos competir, donde qué bueno poder aprender de las experiencias de ellos. Y yo les quiero decir algo, el capital humano y la bondad de la gente que hay en estos 3 países siempre son muy abiertos a mostrarnos lo que han hecho sus empresarios. Yo recuerdo cuando estaba en el gremio de los agricultores, íbamos a México, con los IKEA en el Perú, con, ¿cómo llamaban los de Chile? Diego, ¿cómo llamaban la empresa de pollos más grande de Chile? ¿De pollos? Sí. Agrosuper. Agrosuper, con la gente de Agrosuper, Juan Miguel Ovalle, que estaba en su momento en la APA, y eso son lecciones aprendidas. Pero a la hora de competir tenemos que vernos en el mismo mercado. ¿Y por qué mencionaba lo de los 16 años y los 4? Porque en eso también coincido con mis colegas. Si uno logra tecnificar la política sanitaria y de inocuidad de los alimentos, para que realmente sea algo de largo plazo y profesionalicemos mucho más estos servicios para poder acceder a los mercados internacionales, vamos a tener muchas puertas abiertas. Porque también, ¿qué hacen los países? Y eso hay que decirlo con una realidad. Cuando usted quita los aranceles, lo único que queda para proteger son las barreras no comerciales. Y aquí no hay nadie que pueda decir que no las aplica por defender su soberanía y su seguridad alimentaria. Entonces, yo quiero motivarlos porque tenemos tierra, tenemos retos, tenemos espacio para crecer en el mercado doméstico con rentabilidad, tenemos unos grandes competidores en el mercado internacional de quien podemos aprender, pero a quienes también podemos llegarles a competir, y eso ya les toca es a los jóvenes, para que ojalá se motiven en sus carreras y vayan al campo. ¿De qué no pude convencer al rector? Que yo quisiera que los programas de las universidades, así como existen los rurales
en medicina y en odontología también existieran los rurales en las carreras que hacen el desarrollo empresarial del campo colombiano. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, hay un mensaje de nuevo de ánimo, de vincularnos más con el agro y con la situación del sector rural, y sin duda volvería a ti con lo de Asia, pero entonces, bueno, no casos de éxito, sino esas oportunidades que seguramente has identificado. Y aprovechemos ese espacio para esa segunda pregunta que les decía, bueno, ¿qué casos de éxito hay que sea interesante analizar en estos países? Y si quieren, cambiemos un poco el orden, y si quieren empecemos por Perú y vamos así para dinamizar un poco el orden. Muchas gracias, Camilo. Yo creo que la agricultura peruana es un caso de éxito en sí misma. Hoy en día Perú tiene cerca de 10 productos del agro en el top 10 del mundo. El primer producto exportador que está en la posición 1 en el mundo es el espárrago. Y no es de un año, ya tiene varios años, creo que el 2013, si mal no recuerdo, que el espárrago peruano es el primero en el mundo. Y eso es competitividad pura. Cuando uno revisa, por ejemplo, los niveles de productividad del espárrago en el mundo, el Perú está entre los 3 primeros. Y si uno revisa la productividad en diversas regiones del Perú del espárrago, ve que las regiones tienen productividades más altas que cualquier país del mundo. Pero la competitividad no solamente es productividad, es un manejo adecuado de costos, es un manejo adecuado de tecnologías, es un modelo de negocio correcto, es vencer las barreras que tenemos. Una barrera que tenemos, por ejemplo, en nuestros países, digamos en el Perú, a nosotros para colocar un producto en Europa son 25 días en barco, ¿no? El Chile está por ahí, un poquito más. Entonces, ¿cómo hacemos y qué grado de tecnología y de conocimiento tenemos que aplicar para poder llevar un producto fresco y llegue en las mismas condiciones al mercado destino por barco? Imagínense toda la tecnología que hay ahí. Pero sigamos, Perú hoy en día es el segundo exportador del mundo en arándano. Ahorita. Y el arándano hace 5 años no había en el Perú. El segundo. Ya somos además, estoy haciéndolo de memoria, tercero en alcachofa en el mundo. Somos segundo en el mundo en aguacates, en paltajas, después de México. Cuando yo le digo a mis colegas en el Perú, somos segundos, pero pronto seremos, se ríen. Porque evidentemente México es el primero en el mundo porque tiene un volumen impresionante. Pero Perú crece año a año de manera impresionante también su producción, con un aguacate de alta calidad en el mundo. Y así puedo seguir diciendo, ¿no? El mango, creo que somos el tercero, uva creo que somos el quinto, banano orgánico, si mal no recuerdo el primero, banano orgánico, y así puedo sumar productos. Y tenemos proyecciones de cómo vamos a estar el 2023. Vamos a tener muchísimos productos en el top 5 del mundo. Las curvas de proyecciones que tenemos de crecimiento, para que se hagan una idea, antes del 2000 el Perú no exportaba más de 600 millones de dólares en productos del agro en general. Hoy en día exportamos alrededor de 6.000 millones. Chile exporta más de 15.000 millones, ¿no? Pero antes no éramos nada en el mundo. Hoy en el mundo, el Perú, del año 2003, que ocupábamos en frutas y hortalizas la posición 36 en el mundo,
Hoy en día ocupamos la posición 16 en el mundo. Y la proyección de crecimiento es impresionante. Miren, el año pasado la agroexportación peruana creció 8%. En el rubro frutas y hortalizas creció más de 16%. Si vemos las estadísticas de exportaciones al primer semestre de este año, la agricultura de exportación creció 20%, 19-20%. Y las frutas y hortalizas más de 26%. ¿Cómo no puede ser este un sector ganador para nuestros países? Ya lo han dicho en este foro, el mundo y la población sigue creciendo la clase media. ¿Por qué es importante el Asia para nosotros? Nosotros ya estamos en los mercados norteamericanos, latinoamericanos y europeos. El nuevo espacio de comercio es el Asia. Más o menos exportamos en fruta y hortaliza, por hablar de eso de un rubro, exportamos 1.200 millones a Norteamérica y 1.200 millones a Europa. Al Asia, 300 millones. Estamos empezando. ¿Ustedes saben cuántas frutas y hortalizas frescas compra el Asia? 33.000 millones. El 30% de la población en el mundo vive de la agricultura. Y con la agricultura peruana, con ese marco adecuado que tenemos, que es la Ley de Promoción Agraria, que se creó en el año 2000, que le ha dado sostenibilidad a las inversiones en agricultura moderna, hemos dado trabajo y hemos sacado de la pobreza a miles de peruanos. Y hemos incluido en la economía a la mujer rural del campo, dándole todos los beneficios de ley, trayendo divisas al país y generando regiones con pleno empleo. Muchísimas gracias, Gabriel. Pues sin duda un caso muy inspirador, porque pues como bien hablabas, hay una serie de productos que antes no tenían y recientemente han logrado desarrollar esa ventaja competitiva. Entonces bien interesante. México, de nuevo, casos de éxito de la oferta mexicana en Asia. ¿Qué nos cuentas? Digo, yo creo que un caso muy emblemático, y aquí quisiera hablar de casos de éxito y del porqué del éxito también. Claro. El caso del aguacate creo que es un tema en donde México se ha convertido, el aguacate, mexicano, en un tema de un embajador en el mundo. Y yo quiero resaltar un tema del porqué del éxito del caso del aguacate mexicano en el mundo, porque independientemente que el principal destino de las exportaciones sea Estados Unidos, el aguacate mexicano cada vez se conoce en más partes del mundo. Entonces, a lo mejor no en los volúmenes, pero sí ya en una presencia importante. Mencionarles que para mí el tema del caso de éxito y que puede ser también replicable para otros productos es el tema de la organización. Hay una organización en México que se llama la Asociación de Productores y Exportadores de Aguacate de México, APIAM, que concentra alrededor de 18,000 productores que pertenecen a esa organización y que se organizaron no solamente para producir y para poder accesar a los diferentes mercados. Quiero decirles que hay un tema ahí donde la propia organización les da la asesoría técnica, les ayuda a las certificaciones de calidad e inocuidad, a mantener sobre todo el tema de los estándares de calidad e inocuidad. Hay alrededor de 42 empresas empacadoras que también pertenecen a esa organización y es un ganar-ganar. Estamos hablando de que el 80% de los productores, de los 18,000 productores, son productores de menos de 5 hectáreas. Hay productores grandes de aguacate, sí, pero en su promedio son de 5 hectáreas. Entonces, pensar en que un pequeño productor de 5 hectáreas va a exportar a Japón, a Asia o a otros mercados, pues si no fuera por la organización, realmente difícilmente pudiéramos pensar que un productor de esto cuente con su empaque, cuente con la infraestructura, cuente con la organización, cuente con la
asesoría técnica incluso que le da la propia organización, una organización en donde todos se unen en un bien común, en donde incluso la promoción del aguacate mexicano, ustedes saben, por ejemplo en Estados Unidos en el Super Bowl, es el día que más aguacate bueno, la semana del Super Bowl es cuando más se consume aguacate a nivel mundial. Entonces hablamos de una campaña que incluso ellos ya insertaron comerciales y estamos hablando de aguacates, Avocados for Mexico, que es la campaña que tienen en Estados Unidos y que ha sido todo un éxito. En Asia también tenemos, por si ustedes no sabían, nada más hay un solo estado de la República en México que puede exportar hacia Estados Unidos, que tiene un reconocimiento por el tema fitosanitario, para poder, y reconocido por el USDA para poder exportar hacia Estados Unidos. Entonces, en Jalisco hay una gran cantidad también que sigue creciendo la superficie de aguacates. Efectivamente, aguacate es México es el primer productor y consumidor y exportador de aguacate a nivel mundial. Ahorita ya estamos hablando de más de 3,000 millones de dólares de ventas que se hacen en exportaciones al 2017, de exportaciones de aguacate, concentradas en Estados Unidos, pero sí ya en muchos otros países ¿Hacia dónde vemos el tema de...? Yo creo que hay algo que no se ha comentado aquí, el tema de que entre los países debemos de ver realmente cuál es la vocación productiva que tenemos. Nosotros vemos en México no va a ser una potencia exportadora en la producción de granos, aunque producimos maíz, aunque producimos frijol y producimos otro tipo de granos, pero nunca va a ser una potencia productora de ese tipo de cultivos básicos, vamos a llamarlo así. ¿Por qué? Porque hay otros países que son más competitivos. Y ahí vemos a Estados Unidos, y vemos a Canadá, y vemos a Brasil, y vemos a Argentina como los grandes jugadores en el tema de productores de granos. ¿Hacia dónde vemos el futuro del sector agropecuario? Pues básicamente está en la producción de frutas y hortalizas. Vemos un gran potencial en el tema de la producción de cárnicos, sobre todo de carne de res y carne de puerco. Vemos un potencial en el sector pesquero. México tiene más de 11,500 kilómetros de litorales y tiene un tema de un potencial pesquero que no se ha aprovechado en su totalidad. Y vemos también el tema forestal como un tema también de posibilidades de crecimiento y de desarrollo. Entonces yo creo que sí tenemos que definir, y ahí es donde yo creo que la Alianza Pacífico debemos de ver dónde somos complementarios. No competidores, sino complementarios. Yo veo, por ejemplo, casos como la uva de mesa. Yo soy de una región donde prácticamente el 90% de la uva de mesa que se produce en México es de Sonora. Y vemos pues que no somos competencia, porque cuando Chile concluye ya con su cosecha, es cuando nosotros podemos entrar y podemos atender mercados como a los que acudimos, porque lo comentaba ahorita Jorge, al final del día, los 4 países venimos y acudimos pues a los mismos mercados, y si queremos ver un potencial en el tema de Asia, pues vamos viendo a ver cómo vamos complementando nuestra oferta para que a lo mejor Chile de X fecha hasta diciembre creo que tienen cosecha, que nosotros en Sonora, por ejemplo, ya hay inversiones en Jalisco en donde podemos estar saliendo con calidad de la uva de mesa en los meses de marzo, abril. Lo que sí tenemos que ver es que hay otros mercados y que incluso rentablemente pueden ser mucho más atractivos a otros mercados que hoy en día estamos acudiendo. Nosotros tenemos a Estados Unidos muy cerca, somos vecinos, pero no necesariamente es el mejor mercado al cual podemos acudir. Y es un tema que si diversificamos los mercados hacia Asia, hacia Europa, hacia otros países, incluso hasta el intercambio que podamos tener entre Centroamérica, Norteamérica y Sudamérica, pues también vamos a encontrar en ese un tema en donde los precios de los productos no vamos a acudir todos a un solo mercado, en donde realmente vengamos a desfavorecer también un tema del propio productor, bajando la rentabilidad de sus productos.
Yo creo que aquí hay un tema donde tenemos que buscar ese tema de complementariedad entre nosotros, entre la Alianza Pacífico, y cómo ver cómo podemos de alguna manera conquistar esos mercados. En el caso de Asia, creo que es uno de los mercados que cuando menos tienen un mayor crecimiento en cuanto a la demanda de alimentos, por el crecimiento no solamente de la población. El caso de China, estamos hablando de 1.300 millones de habitantes, pero no solamente es el crecimiento de su población, es el tema del crecimiento de su economía. Es una economía en donde se está creciendo, y ellos hablan pues de que tienen un decrecimiento de su economía cuando están creciendo a ritmos del 4, 5, 6%, que ya muchos países quisiéramos tener ese tipo de crecimiento. ¿Qué es lo que está sucediendo con esto? Que la población está demandando cada vez más proteína, que está demandando más alimentos, y de hecho alimentos de mayor calidad, incluso hasta nichos de mercado como el que se comentaba ahorita de mercados orgánicos, de mercados cada vez más sofisticados. Hay que ver hacia dónde van los mercados y ver de qué manera podemos de alguna manera nosotros atenderlos en cada uno de nuestros países. Muy interesante eso que resaltas de la complementariedad, porque efectivamente también hay muchos casos registrados de exportadores del sector que pues simplemente no están en capacidad de atender esas demandas que llegan de compradores en China, en Japón, en Corea, porque simplemente la producción nacional no es suficiente. Pero ya si hablamos como un grupo, como alianza, pues así seguramente sí podríamos suplir esas necesidades. Así que muy interesante. Pasemos entonces nuevamente al caso de Chile, con José Antonio, pues que hemos estado viendo, es de cierto modo el pionero, así que pues ¿cuáles son esos casos hoy de éxito en Asia? Voy a referirme inmediatamente a ellos, pero quería hacer un par de comentarios que van surgiendo de esta conversación. Una cosa que es clave y que no necesariamente todos los países tenemos bien resuelto, es cómo funciona para hacer posible llegar a mercados exigentes, cómo funciona en nuestros países la institucionalidad pública. Esto es una cuestión clave, porque uno puede tener productores agrícolas o empresarios agrícolas tremendamente adelantados, tecnologizados, capitalizados, estar en la cresta de la ola, pero si estar en un país donde la institucionalidad pública, entre ellos la sanitaria, pero también otra, flaquea o es insuficiente, entonces la oportunidad es perdida. Y lo otro es que esa institucionalidad pública tiene que ser capaz, con instrumentos, yo quiero contar un par de casos en Chile, tiene que ser capaz de generar herramientas para mejorar la competitividad, porque como lo señalé al principio, la apertura deja heridos en el camino. Sobre todo porque empieza a operar bastante luego, sobre todo en aquellos productos que son demandados en el país de origen y que no hacen demasiado trámite para poder ingresarlos. Deja herido en el camino. En Chile, por ejemplo, quizá el acuerdo, porque no es un tratado, pero Chile se asoció al Mercosur y esto generó mucha preocupación. Inmediatamente surgieron algunas políticas públicas para poder nivelar la situación en que los sectores más tradicionales de la agricultura iban a quedar. Y, por ejemplo, fortaleció todos sus instrumentos de fomento al riego. Esto fue clave porque, entre otras cosas, en Chile, en prácticamente toda la zona, para producir fruta, se necesita regar. Tenemos verano largo, muchas veces muy seco, y si no hay riego, no hay producción de fruta, puede haber producción de grano, con deficiencias de rendimiento, pero de fruta es prácticamente imposible. Se fortaleció el servicio agrícola y ganadero porque se entendió que este organismo público, dependiente del Ministerio de Agricultura, era clave para actuar como contraparte con su homólogo en los países a los que aspirábamos llegar. Y el servicio agrícola y ganadero tenía que tener la jerarquía suficiente para poder entenderse con sus pares. Si uno llegaba con un organismo encargado de los temas sanitarios, perdónenme la expresión, penca, flacuchento, no necesariamente prestigiado, entonces simplemente esos países no lo consideraban como contraparte para la discusión en ese ámbito.
empezamos a encontrar que era indispensable generar recursos para promover nuestras exportaciones. Nosotros miramos, a pesar de que en delante, todo depende de donde uno esté posesionado en esto, ¿no? Porque Chile lo está haciendo muy bien. Nosotros creemos que en materia de promoción de nuestras exportaciones estamos a mucha distancia de lo que quisiéramos, y miramos con sana envidia lo que hace Nueva Zelanda, que es un país chiquitito, perdido en Oceanía, lejos de todos los mercados del mundo, y tiene una agricultura envidiable, porque tiene un nombre envidiable en el mundo, y porque durante muchos años, de manera sistemática y consistente, puso recursos para que Nueva Zelanda fuera conocido como un proveedor de alimentos, de leche desde luego, pero también de kiwi y de muchas otras cosas, un proveedor seguro y confiable. Y como además tienen la ventaja de ser anglosajones, eso ya de alguna manera también les provee de una ventaja desde la partida. Tuvimos que fortalecer nuestra institución de investigación, nuestro Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. También ahí tenemos un déficit. Nosotros somos en Chile unos copiadores, que no me lo escuchen tanto en Chile, Francisca, no me va a echar al agua, pero somos unos copiadores de variedades. Hemos sido muy poco aplicados en generar variedades propias, adaptadas a nuestra condición. Y vamos por el mundo tomando aquellas variedades que están bien posicionadas en los mercados, que pueden andar bien en Chile, y eso lo hacemos estupendamente bien, pero estamos al debe en investigación y en desarrollo de variedades, por ejemplo, de uva de mesa, por ejemplo, de manzana, que son dos productos exportables muy potentes en Chile. Bueno, ni hablar de arándanos, que también somos potentes. En fin, tuvimos que fortalecer la institucionalidad pública dedicada a la pequeña agricultura, porque lo que no podía ocurrirnos era que los pequeños agricultores sintieran que el progreso que generaba la apertura pasaba siempre por la vereda del frente y nunca por la vereda propia. Y por lo tanto ha habido que hacer un trabajo que incluso tiene cierta connotación política, si se quiere, para involucrar a los pequeños agricultores, que también se pueden subir al tren de las exportaciones y aprender de una agricultura mucho más productiva y por tanto mucho más rentable, aún en pequeña superficie. En fin, no quería perderme de decir eso, porque el voluntarismo no lo es todo. No basta con tener muchas ganas de suscribir tratados de libre comercio, ir a visitar a los chinos, a los coreanos, a los indios y a medio mundo, si detrás no hay una decisión consciente de lo que se necesita hacer para llegar a ellos. Y el tiempo además genera, particularmente con el Oriente, lo voy a decir después, lo voy a decir ahora, genera una cosa que es muy típica oriental, que es que se establecen lazos de confianza irrompibles si uno es disciplinado, serio, honesto y consistente y cumple lo que promete. Los chinos entregan la confianza, por ejemplo, una vez, y si uno nunca hace algo por defraudar esa confianza, créanme, se convierten en socios tremendamente potentes para hacer negocios después. Buena parte del éxito con los países asiáticos se obtiene generando esos lazos mucho más allá de lo que puedan hacer los estados correspondientes. Esos lazos son fundamentales. Y para ir rápido establecimos agregadurías agrícolas. No nos bastaron los agregados comerciales de nuestras embajadas. Mandamos a muchos países, esto sí fue teledirigido, o sea, no fue a todos los países, pero teníamos agregado agrícola en Corea, lo hemos tenido en México, lo hemos tenido en Rusia, lo hemos tenido en Canadá, en China, Japón, agregados agrícolas, es decir, una suerte de, como decimos en Chile, de inspectores de atmósfera, en el sentido de tomar las temperaturas de lo que en esos países se necesita hacer para comerciar con ellos. Y los países estos agradecen mucho que pongamos un especialista en materia agrícola, porque el agregado comercial suele estar más preocupado de cualquier otra cosa menos de los productos agrícolas, salvo que por deformación haya sido educado en el área. Pero bueno, y quería aprovechar que estoy en China, me caen todos los papeles, para contarles una historia. Nosotros, el Tratado de Libre Comercio con China es de, me parece, el 2005.
2004-2005. En ese entonces, o más bien, desde el 2006 teníamos un comercio con China de algo más de 8.000 millones de dólares. Al 2016 pasamos, estamos hablando no solo de productos agrícolas, estamos hablando de todo, donde naturalmente el cobre es muy potente. Pasamos a 33.500. En 10 años cuadruplicamos nuestro comercio con China. Pero lo impresionante de esto es que el crecimiento anual de los productos agropecuarios son de 73% anual. ¿Hicimos algo milagroso? Yo creo que lo milagroso que hicimos fue que nos ganamos la confianza, y vuelvo a lo anterior, nos ganamos la confianza de los chinos. Nos hemos convertido en un proveedor de cereza, que es probablemente nuestro producto estrella en China, cuando los chinos lo necesitan. Los chinos consumen la cereza en una muy particular época del año. Y si un país es capaz de proveer y de absorber esa demanda puntual en un momento estelar, entonces se empieza a convertir en un proveedor confiable. Y si confía en la cereza, ¿por qué entonces no puede confiar en tanto otro producto? Han llegado a confiar en nuestra genética. Hemos estado haciendo una cosa que ni nos soñábamos en Chile, que es exportar genética bovina a China. O sea, de Chile salen unos barcos con vaquillas para ser encastadas en China. Se entusiasmaron también los turcos en esto, también hemos mandado y a nosotros nos ha disminuido lastimosamente la masa ganadera en Chile y nos estamos permitiendo este lujo. No sé cómo vamos a arreglar el portillo que nos está quedando con nuestra masa ganadera, porque si nos estamos dando el lujo de exportar animales vivos para encaste, todo nos está creciendo el diente con el tema ganadero, porque creemos que en algún momento se va a producir internamente en Chile una enorme demanda de reposición, digamos, y de crianza, y va a pasar a ser un buen negocio. Bueno, y aquí tengo unos datos de cómo ha crecido nuestro comercio a partir del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, con Estados Unidos y con China, pero ¿para qué me voy a detener en eso? Simplemente quiero aportar en algunos de los productos estrellas, como decía yo, en lo siguiente. Si uno piensa en productos verdaderamente top chilenos al exterior, bueno, ya mencionaba la cereza fresca, el vino, y estamos haciendo algo que estábamos haciendo pésimo, lo estamos mejorando. Nosotros teníamos una muy buena, un muy buen prestigio afuera, en los países, en el resto de los países del mundo, respecto de nuestro vino por un tema de relación precio-calidad, es decir, vinos baratos pero buenones, porque en otras partes del mundo los vinos baratos son, como decía un tío mío, un vinagrillo, son intomables, y nosotros estábamos contentos por esto, pero era claro que lo estábamos haciendo mal, y nosotros teníamos de más capacidad para apostar a mercados de vino más premium, más exigentes, y hay algunas viñas, Conchitoro, la viña de Errázuriz, y algunas otras que se me van, que han estado apostando al segmento de vinos de mayor precio, porque una vez que se instala una imagen de vino bueno, bonito y barato, es muy difícil después removerla. Se instala en los mercados mundiales y después los vinos premium te los pagan como si fuera un vinagrillo de nuevo. Entonces ahí hay que hacer un trabajo que se está haciendo, yo creo que con bastante buenos resultados. Bueno, les hablaba de las manzanas. Chile es un tremendo exportador de manzanas, de frutos secos, de nueces en particular, que ha sido un estupendo negocio para muchos agricultores, de ciruelas frescas, bueno, de paltas también. Kiwi. También hicimos algo mal con los kiwis, porque estos caminos son ripiados, no siempre es pavimento y no solo es siempre maravilla. Y lo que hicimos mal en los kiwis fue gracias a la viveza del chileno, que para llegar a los mercados, particularmente al mercado de Corea más temprano y aprovechar el buen precio, mandaba kiwis verdes. Y Corea dejó de comprarnos kiwis, porque bastó que llegaran una temporada, 2 temporadas kiwis verdes, para ganarse unos poquitos dólares más
en la llegada temprano, y Corea dijo, el kiwi chileno está pésimo. Y obviamente, ¿quién entró? Nueva Zelanda, como un avión, suplió esa estupidez que cometieron unos pocos por ganarse una pasada, como diría alguien de la bolsa. Carne. Aquí hay un caso con Corea bien notable, porque firmamos el Tratado de Libre Comercio en 2004 con ellos, y el 2010 y 11 todavía no éramos capaces de mandarle ni un bife, ni un filete a los coreanos. Y estaba todo trancado en el tema sanitario, y un miedo que la autoridad coreana le tiene a los gremios agrícolas no menor. Entonces esta era como una especie de trampa. Estaba ahí el suscrito el tratado, hablaba de las carnes rojas, pero nadie en Corea se movía mucho para hacer efectiva esta opción de entrar. En la última etapa, 2012-2013, el ministro mayor de Agricultura hizo un empeño, y algo estamos logrando, y estamos en los desafíos de perfeccionar también estos tratados. Pero ahí hay parte de lo que son nuestros productos estrella. En el sur queremos avanzar en avellano europeo. El principal país productor del mundo es Turquía. Nosotros estamos siendo competitivos en esto. Y esto es una cuestión de permanente renovación. Así como se renuevan variedades porque quedan obsoletas, también hay que seguir incorporando productos nuevos para mantenerse en la cresta de la ola, porque si no se está ahí permanentemente, al final uno empieza a desaparecer de los mercados. Muchísimas gracias. Jorge, volvemos a ti, y bueno, ya nos habías dicho que no había necesariamente todavía casos de éxito, pero sí oportunidades. Así que, pues, ¿qué oportunidades han identificado ustedes para estos mercados asiáticos? Y pues de una vez, ¿qué estamos haciendo para poder aprovechar esas oportunidades? Pues mira, cuando uno escucha a mis colegas, realmente uno como dicen, se le hace agua a la boca. Porque lo que hay es mercado. Y al final del día, coincido con lo que tú decías, uno puede tener muchas complementariedades, pero también muchos aprendizajes. Yo tal vez quisiera resaltar de Colombia, no para el mercado asiático necesariamente, sino algunas victorias tempranas que se han venido presentando. La del aguacatejas no la voy a extender porque yo creo que todas la conocemos lo suficientemente bien en nuestro país. El caso de la tilapia fresca, por ejemplo. Nosotros hoy estamos llegando a Nueva York en tilapia fresca, y eso sale del departamento del Huila en su mayoría, y es una experiencia bellísima de un núcleo empresarial muy joven, muy renovado, pero que realmente han sabido aprovechar esa potencial de mercado, y en ese sector en particular han trabajado muy de la mano con la autoridad sanitaria. Curiosamente, no sé si ocurre en sus países, pero en el caso nuestro, también cada quien habla de la fiesta según le va en ella, y eso pasa inclusive a nivel de cada uno de los sectores de la producción. El caso del cacao. El cacao colombiano tiene una calidad bellísima también, y ese es un producto. Ahora que alguien cuando tú preguntabas que agricultura qué era, alguien mencionaba la palabra campesino. En el tema del cacao particularmente es un cultivo de economía familiar campesina en nuestro país, y que se ha venido utilizando en algunas zonas del país para la sustitución de cultivos. Nos hemos ganado los premios en París y demás, y en 10 años pasamos de ser importadores netos de cacao a ser exportadores netos de cacao. Falta mucho por hacer, hay solamente 2 empresas transformadoras y exportadoras de cacao. La misma agremiación Fede Cacao está haciendo también y participando de este negocio, pero es un negocio que tiene un gran potencial y se está desarrollando. El tema forestal que tú mencionabas, nosotros en el oriente colombiano, en la Tillanura, específicamente en la frontera con Venezuela, ya tenemos una compañía muy grande en materia de forestales, que es de capital extranjero, de hecho de varios países, y ellos tienen una particularidad, que ahí es donde vienen los retos también que tenemos nosotros como ciudadanos. La salida es por el río Orinoco a Venezuela, y pues todos sabemos lo que está pasando en Venezuela, pero ellos han hecho la tarea, ya están exportando. Imagínense, la muestra comercial que van a sacar son de 10.000 toneladas, la primera muestra comercial, y van en un proyecto que es de 15.000 hectáreas, de las cuales ya tienen 5.000, si no me falla la memoria, en explotación,
pero el tema de forestales, sin duda alguna, es una herramienta para nosotros fundamental. Entonces yo me quedaría, digamos, como con esos tres para no alargarme. Ahora que mencionabas el tema de los Emiratos Árabes, me pasó una cosa curiosa con ellos y con el presidente de Avianca. Y ahí es donde uno también se da cuenta de cuáles son las cositas que limitan o que pueden generar negocios. La gente de los Emiratos me decía, es que mire, nosotros tenemos vuelo a Panamá, no sé si están llegando a Chile, bueno, ahora sí están llegando, pero queremos tener un vuelo de Emirates para Colombia, para poder llevar las flores colombianas que hoy estamos comprando en Holanda o en Miami a los Emiratos, y de los Emiratos también distribuir al resto de la península. Pero tenemos un gran problema, Avianca no nos deja entrar a Colombia, porque tienen un problema con la ruta Bogotá-Barcelona. Es una cosa de locos, donde uno dice, fíjese que esto no tiene nada que ver con la autoridad sanitaria, sino con un problema inclusive de las líneas aéreas. Pero de nuevo, yo creo que hay una gran oportunidad en el desarrollo de ese tipo de mercados. La panela, que a veces pasa de agache en nuestro país. La panela, nosotros exportamos al año más o menos 4.000 toneladas, particularmente se van para Europa y algunos otros países, y ese también es un producto en su mayoría de economía familiar campesina. Pero no se imaginen que la panela es como la conocemos en las plazas de los pueblos, es panela pulverizada con un valor agregado. Inclusive, volviendo al tema de los Emiratos, allá nos los pedían para los caballos del sheik. Entonces querían las flores en los palacios y la panela, las bolas de panela para los caballos, pero para los caballos del sheik. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, Camilo, y a nuestra audiencia? Que realmente lo que tenemos son enormes oportunidades. Fíjense de solo escuchar a nuestros colegas de Chile, Perú y México, la importancia de la inteligencia de mercados también, pues porque es que cuántos países hay en el mundo que necesitan productos agropecuarios, y la identificación de la verdadera vocación productiva de nuestra tierra. Yo no me cansaré de decirlo, de las 40 millones de hectáreas y hacia el futuro, porque es que eso no es un tema que el mercado se acabó ya. Aquí lo que tenemos es un crecimiento poblacional a nivel mundial, y en algunos sitios los estudios de la FAO, que seguramente ustedes habrán leído, dan cuenta de cuáles son los productos que tienen mayor potencial. Y hay unos casos de éxito en Colombia, y escuchándolos a ustedes me hacía una reflexión, y es que tal vez los productores colombianos en su mayoría se siguen centrando en el mercado doméstico porque todavía tenemos un enorme potencial de crecimiento. Yo trabajé en el gremio de los avicultores, y Diego Miguel Sierra, que aquí esté presente, cuando empezaron a hacer las campañas de promoción de consumo, en Colombia no se consumían 12 kilos de pollo, 9 kilos de pollo por habitante al año, y ya íbamos en 17 de carne de res tal vez, o un poquito más. Y hoy la vuelta es totalmente diferente, ya estamos inclusive por encima de consumo per cápita de pollo en Colombia, más alto que la res, y la carne de cerdo también viene disparada. ¿Y cómo lo hicimos? Con unas campañas muy agresivas de promoción del consumo en nuestros hogares, que dieron cuenta que la gente empezó a fijarse mucho más en esta proteína. Si uno lo mira desde la lógica de los mercados internacionales, nosotros en materia de avicultura, digamos, yo me acuerdo cuando teníamos que ir a las reuniones de la Asociación Latinoamericana de Avicultura, uno veía a Brasil y Argentina muy lejitos, y eso en términos de tamaño y consumo per cápita, la pelea es dura, pero con un agravante, que nosotros no exportamos. En cambio, nuestros colegas de esos países exportan a múltiples países, como se ha quedado claro de estas presentaciones. Y el tema de los agregados agrícolas que mencionabas tú en el caso de Chile, también aplica un poco a la disfuncionalidad del Estado en lo que nosotros hemos visto hasta ahora y que queremos buscar. Cómo realmente las embajadas de Colombia en muchos de los países y ProColombia se convierten en una verdadera herramienta para el desarrollo de inteligencia de mercados y de posibilidades de negocios para el sector rural de nuestro país. La semana pasada estaba almorzando con el ministro de Agricultura y nos encontramos con nuestro embajador en la China. Entonces llega y le dice el ministro, embajador, ¿y el cerdo? Y entonces llega y le dice el embajador, no, pero es que pusieron de primero, no sé, la granadilla, por poner un ejemplo. Entonces, si no hay una consistencia entre lo que piensa la Cancillería, lo que piensa el Ministerio de Agricultura y las posibilidades reales de mercado, pues francamente se pierde un tiempo muy valioso, porque como lo mencionaba José Luis, el tema de la confianza a la hora de hacer negocios termina siendo fundamental. Y entonces, en ese sentido, cuando uno mira el mercado asiático, pues lo que hay francamente son oportunidades. Yo tal vez reitero lo siguiente que lo dije al principio.
a nosotros en Colombia sí nos falta mucho tejido empresarial que vea esto como una oportunidad de mercado. Aquí somos a veces muy buenos para producir, pero no somos buenos para vender, y por eso es lo que nos está ocurriendo en el mercado doméstico y lo que nos estamos perdiendo del mercado internacional. Entonces yo creo que hay todo por hacer para que, ojalá cuando EDAFIT vuelva a hacer este foro, ojalá en un año o en 2, ya tengamos unos casos bien exitosos como los que nos han compartido hoy nuestros amigos de Chile, Perú y México. Excelente, muchísimas gracias, Jorge. Pues la última pregunta que les teníamos, y coincide con dos de las preguntas que nos comparte el público, es precisamente, bueno, ¿qué estamos haciendo como países para afrontar estos desafíos y poder ser más exitosos al momento de llevar nuestros productos al Asia? Ya han hablado de algunos temas, de los protocolos sanitarios y fitosanitarios, de algunos elementos culturales, de competitividad, de logística, quizá algo más que quieran agregar. Y hay una que es específicamente para Jorge, que es ¿qué estamos haciendo para la admisibilidad de la carne de cerdo, precisamente del Japón? Entonces, pues si quieren muy brevemente, porque nos quedan 15 minutos, así que un par de minutos cada uno, lo que quieran complementar de cómo estamos reaccionando a estos desafíos, y a ti te dejo esta pregunta específica, Jorge. Así que empecemos por Chile, por favor. En términos muy globales, yo diría que nosotros tenemos en Chile como desafío general mantener y hacer todavía más competitiva nuestra agricultura. Hoy día se está produciendo un fenómeno en Chile fruto del cambio climático, que junto con traer problemas también trae oportunidades, porque el sur de Chile está lloviendo mucho menos y se está convirtiendo en una zona muy atractiva para frutales y para frutales de exportación. Pero tenemos que hacernos cargo de dos falencias: capital y riego. Si no tenemos capital, y estoy hablando de créditos ad hoc al tipo de cultivos que uno quiere establecer, porque a nosotros nos tiene acostumbrados a los productores de cultivos anuales a que los bancos le prestan a uno un crédito anual porque cosecha una vez al año y va y paga el crédito. Pero claro, cuando uno se embarca en fruta, y dependiendo obviamente de la especie y de la variedad, estamos hablando de que de pronto no hay retorno hasta el quinto, sexto o séptimo año. Y cualquier crédito en una condición distinta a tener presente ese aspecto simplemente no sirve, no resulta. Y lo mismo el tema del riego. Nosotros tenemos en Chile un grave déficit de infraestructura de acumulación de agua. Somos uno de los países con más reservas de agua dulce del mundo, pero el 85%, porque aquí tenemos que hablar también de los problemas que tenemos, no solo de los éxitos alcanzados, el 85% de nuestra agua que fluye desde la cordillera de los Andes al Océano Pacífico pasa de largo los inviernos sin que tengamos la infraestructura necesaria para embalsar esas aguas y utilizarlas en los veranos. Ahí tenemos un desafío enorme. Yo diría que a nivel de empresa el desafío es seguir acrecentando la confianza y este vínculo del que hablábamos, que no voy a repetir, y de pronto también hacerse cargo de contar con sellos de calidad que son bien apreciados por los países que nos compran. Ya les decía hace un momento atrás, a lo mejor es bueno ejemplificarlo, China, Corea y algunos otros países asiáticos negocian los protocolos sanitarios producto a producto. Es decir, si uno le pide negociar el tema sanitario de las nueces y uno tiene en segundo lugar, la palta, entonces solo las paltas entran a la negociación una vez que se concluyó las nueces. Y eso puede tomar 2 y 3 años. Entonces hay que tener paciencia oriental para poder hacerse cargo de negociaciones que son largas. Y hay que tener una muy buena comunicación entre el sector público y privado para establecer bien la prioridad con que uno va a ir a negociar los protocolos sanitarios. Obviamente el gobierno tiene que poner en la lista aquello que al sector privado
obviamente más le importa porque se trata de un producto más relevante en términos de volumen de producción o en términos de dólares exportables. Claro. No puede el Estado arrogarse digamos, el derecho o la ventaja de poner en la fila el producto que ellos quieran. Entonces ese también es un desafío, que es mantener la persistencia en la negociación. Los coreanos son todavía más lentos. Uno puede estar enredado en un protocolo sanitario 6, 7 y hasta 8 años. Pero bueno, es parte del desafío. Por algo la sapiencia oriental estableció este tipo de protocolo. Y lo otro, y con esto termino esta pregunta, es que tampoco tenemos que caer en la ingenuidad. El mundo agrícola sigue estando lleno de distorsiones, lleno de competencia desleal, lleno de subsidios, ya lo veíamos en la mañana, lleno de medidas arancelarias para obstaculizar el comercio. No podemos andar de ingenuos por la vida y tenemos que tener presente que estas distorsiones ocurren. Yo tuve la suerte de ser ministro de Agricultura 2 años y me tocó ir a un encuentro del Grupo Kells en Canadá. El Grupo Kells es un grupo de países que está por desmantelar los subsidios agrícolas. Y me encontré en esa reunión en Saskatchewan con un montón de representantes de países que tienen protecciones comerciales inaceptables, por lo menos inaceptables para pertenecer al grupo que está por desmantelarlo. Y aunque sea un poco provocador, yo les quiero contar que nosotros también tenemos que aprender de esto. Me traje aquí un dato. Estamos en una región donde tenemos mucha medida proteccionista y nadie nos va a aceptar llegar a los mercados a los que queremos llegar si la contraparte y la actitud nuestra no es exactamente igual de abierta. Este es un dato nomás del año 2016, para pasarlo rápido. Argentina 445, tenía el 2016, 445 medidas proteccionistas. Brasil 356. México tenía el 2016 120, Colombia 66, Venezuela 62, Uruguay 56, Perú 32, Ecuador 29, Chile 24, mucho. No se puede andar por el mundo pidiendo apertura a nuestros productos si no hay reciprocidad. Y estas medidas, créanme, ocurren, y yo también lo vi en mi condición de ministro, porque seguimos convencidos muchos de estos países que la orden del día, como diría alguien, es la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria hoy día es global. Y la gracia está, y esto es una buena cosa para México, la gracia está en diversificar, porque si con un país se obstaculiza el comercio por una guerra, por un cambio de gobierno, por una cuestión ideológica o simplemente por una actitud proteccionista, se tienen otros clientes a quienes poder atender sin que se produzca en el interior del país y en la actividad agrícola un descalabro, diversificarlo. Eso también en Chile lo hemos hecho bastante bien, afortunadamente. Podemos ahí entre Estados Unidos y China son nuestros principales socios comerciales, nuestros principales poderes compradores, pero también tenemos cosas con Corea, con Canadá y con la Unión Europea. Hagamos reciprocidad, si no va a ser como el cura Gatica, que predica pero no practica. Gracias. Gabriel, ¿qué quieres complementar ahí respecto a cómo reaccionar a estos desafíos? Sí, coincidimos con lo dicho, algunos temas adicionales, que ya se dijo anteriormente también, ¿no? El tema de conocimiento, manejo de conocimiento, innovación, desarrollo. Esto es un mercado altamente competitivo, el del agro, altamente. Varían por producto, variedades, hay productos que no se pueden plantar en un país u otro. En Perú, por ejemplo, no es igual plantar en Ica que plantar en Piura, por ejemplo. Entonces necesita muchísimo fortalecernos a instituciones de investigación y desarrollo. ¿Y por qué? Porque una institución pública, porque eso hace que el conocimiento se distribuya a todos. Segundo tema, creo que muy importante como reto en el sector, lo hablábamos en el almuerzo hoy día, el tema de capacidades
de alineamiento de las currículas de la universidad y de los institutos técnicos con la realidad del sector. Pueden haber muy buenas universidades, pero si esas no están alineadas con la realidad del mercado, del sector, de la actividad privada, no van a ser tan eficientes. Entonces es un reto que tenemos como países, ¿no? Ya estamos trabajando algo del sector privado en el Perú. Tercer tema, en nuestro caso, por ejemplo, el desarrollo de infraestructura de comercio exterior. Tenemos que agilizar el desarrollo de puertos, aeropuertos, que permitan sacar nuestros productos lo más rápido posible. Eso nos hace más competitivos. Otro reto que tenemos, infraestructura productiva, como yo le llamo, que no es otra cosa que carreteras al interior del país. No vamos a poder incorporar al pequeño agricultor a la cadena agroexportadora si no tienen vías de comunicación. Son productos perecibles que no pueden transportarse por trochas, porque se contaminan, se maltratan. Tienen que transportarse por carreteras del interior adecuadas que puedan permitir su traslado con la cadena frío adecuada. Otro tema importante es el fortalecimiento de las autoridades sanitarias. Ya di algunas cifras, ¿no? O sea, nosotros tenemos en el Perú el SENASA, que es importantísimo porque es el que certifica la calidad del producto cuando tú lo quieras exportar. Nosotros estamos creciendo 20%, en el primero 26% en frutas y hortalizas, pero la institución no crece 26%. La institución, el SENASA, no crece 26%. Entonces aquí urge, en nuestro caso, un trabajo público-privado para que parte del rol privado tenga que ver con la calidad del producto. Ya lo hacen otros países, Chile hace esto, otros países de la región lo hacen. En nuestro país nos falta dar ese paso, ¿no? Es un reto. Y bueno, hay muchísimos retos más, muchísimos. El primero es el que mencioné al comienzo: ¿cómo atraemos a los jóvenes al sector? Es el gran reto, también lo mencionabas. O sea, y en el almuerzo se dijo una palabra que creo que es la adecuada: ¿cómo hacemos sexy el sector? Para que la gente venga, ¿no? ¿Por qué? Porque es un súper sector, es un sector que tiene proyección, crecimiento, y no pagan mal, altamente tecnificado, competitivo en el mundo y con una ruta de desarrollo, la verdad que impresionante. Estamos empezando en nuestros países en transitar por este camino. Perú empezó después que Chile, ¿no? Pero ya hemos agarrado viada, como decimos en mi país. México es un buen ejemplo, Colombia también lo es, y también va a transitar por este camino, ¿no? Es un excelente sector para toda la juventud. Muchas gracias, Gabriel. Luis Fernando, ¿algo que quieras agregar desde México para que pasemos a ese último punto de Colombia también y la pregunta específica? Digo, cuando hablamos de desafíos y de aprovechar oportunidades, creo que se ha señalado aquí, pero yo sí insistiría en un tema, el tema de la información. Si queremos llegar a un mercado, tenemos que tener la información y el conocimiento de ese mercado que queremos llegar, qué es lo que está demandando, incluso hasta cuestiones culturales, de cómo incluso platicábamos ahí de algunos productos que no existen en algunos mercados y que tenemos que buscar la manera de promocionarlos, no porque lo conozcan, sino para que incluso en algunos casos sepan hasta cómo consumirlos. Entonces, el tema de la información, creo que para todos es claro que el tema del Big Data, de lo que se está manejando hoy en día en la agricultura 4.0, de la revolución del sector, pues también tiene que ver con tecnología y tiene que ver con el manejo de información, de conocer al consumidor, de hacia dónde están las tendencias de los consumidores. Ahorita hoy en día vemos el tema, hablamos de las certificaciones de calidad e inocuidad, bueno, es un requisito, pero hacia dónde se está dirigiendo el consumidor. Quiere alimentos no solamente de calidad, inocuos, que no le causen daño, quiere alimentos que incluso en algunos casos puedan ser benéficos para la salud. ¿Por qué ha crecido tanto? Yo veo en México un tema, por ejemplo, en el caso del desarrollo de las berries.
y berries, estamos hablando de fresas, arándanos, zarzamoras, frambuesas. Hace 10 años no existían berries en México. Yo estimo que dentro de unos 5 años más, de 5 a 10 años más, las berries van a ser en México el primer producto de exportación, por el crecimiento que está teniendo año con año. Hoy en día, de hecho, las berries ya rebasaron en su conjunto las exportaciones, por ejemplo, que tiene de tequila, que tiene de México, que casi rebasa estamos hablando de alrededor de 1.900 millones de dólares de exportaciones de tequila. Ya las berries sobrepasaron los 2.000 millones de dólares de exportaciones, no solamente de arándanos, estamos hablando de todo el conjunto de las berries. Entonces, ¿qué es lo que está viendo uno? Bueno, que el consumidor está identificando dentro del mercado productos que tienen propiedades nutricionales mucho más importantes en el tema de antioxidantes, que son buenos para la salud. El tema de la información yo creo que es un tema fundamental si queremos llegar a esos mercados. Yo coincido, y en el tema del mercado asiático, en que la confianza es lo que hace mercados, pero lo que los hace que permanezcan es ese adjetivo, el tema de la confianza. El tema de asociaciones público-privadas, ¿qué es lo que viene sucediendo? Y ahí es donde tenemos que influir en las políticas públicas que defina el gobierno. Creo que son lo que nosotros siempre comentamos, lo estamos comentando ahorita con el gobierno saliente, porque hay algunos tipos de medidas que, por ejemplo, comentaba ahorita Jorge en el tema de declaración de algunas áreas protegidas naturales, en donde están dejando el sector pesquero sin hacer un estudio de fondo. Entonces, lo que nosotros decimos, los gobiernos van, los sectores seguimos permaneciendo. Entonces, el tema de alianza público-privadas tiene que ser algo muy claro, en donde los sectores productivos las organizaciones de productores, tenemos que tener la capacidad de influir en las políticas públicas que define el propio gobierno. El tema de la promoción creo que es un tema en donde tenemos que acompañarnos. Ahorita se comentaba de algunas experiencias en el caso de algunas agencias que se tienen en otros países. Es un tema de inteligencia comercial y cómo aprovechamos las embajadas, las consejerías que existen en algunos países para realmente aprovechar y ser ese termómetro que comentaba José Antonio en el tema de medir y de palpar realmente qué es lo que está pasando en los mercados. Y yo, bueno, concluiría con el tema de infraestructura, que también comentaba Gabriel, el tema de la importancia en México, qué es lo que estamos haciendo. En algunos casos no somos competitivos porque no tenemos una infraestructura adecuada para poder ser competitivos, para poder hacer llegar los productos. Carecemos de puertos de carga aéreos, por ejemplo, que tengan frecuencia de viajes, que podamos llegar con tiempo a mercados tan lejanos como los asiáticos, que son importantes. Carecemos inclusive de puertos de carga y descarga marítima, que también en algunos casos la cadena de frío, que es fundamental para el tema del comercio de los productos agroalimentarios, pues a veces no tenemos ese tema de continuidad de la cadena de frío. Y yo concluiría con una frase que a mí en lo personal me gusta mucho, y que básicamente para nosotros el éxito que podamos tener en el largo plazo son las decisiones correctas que podamos tomar en el corto plazo. Con eso. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Estamos ya un par de minutos pasados, pero igual me interesa mucho que conozcamos la experiencia de Colombia y lo que estamos haciendo frente a estos retos. Pues mire, varias cosas. Nosotros en la Sociedad de Agricultores de Colombia, que nunca definí quiénes hacían parte de la SAC, están prácticamente todos los gremios de la producción agropecuaria de nuestro país, salvo la ganadería de carne. Entonces ahí convergen todas las asociaciones de productores que hay en Colombia. ¿Pero qué estamos haciendo? Una semana antes de que se posesionara el presidente de la República, tuvimos una junta directiva ampliada con él y con dos de sus ministros designados, el ministro de Hacienda y el ministro de Agricultura, que hasta antes de ser ministro era presidente del gremio de los agricultores y era miembro de la junta de la SAC. Entonces, lo bueno con lo que empezamos es que al menos los nombramientos de los ministros es gente cercana que conoce de la empresarización del sector, que eso es una gran ventaja en un país como Colombia, no sé, en los países que aquí nos acompañan. Y le dijimos al presidente Duque, aquí hay 7 cosas
principales en las cuales usted dedicar esfuerzo en lo que dure, obviamente, en los 4 años que va a ser presidente? Primero, teniendo en cuenta algo que mencionaban hace un momento, que la reducción de presupuesto para el sector agropecuario cada día es mayor. En Colombia siempre hablan los presidentes de turno que el sector agropecuario, y no es un tema de subsidios, es un tema de presupuestos para las instituciones como el ICA, como el INVIMA, Sanidad Animal, Inocuidad de los Alimentos, etcétera, pero simplemente nos vamos reduciendo. Entonces le dijimos, primero, la despolitización de las entidades. Aquí lo que debe haber es profesionales en cada una de las entidades que rigen el sector y las que no rigen el sector, porque la agricultura es transversal a todos los sectores de la producción. Segundo, el tema de infraestructura. Colombia tiene 165.000 kilómetros de vías terciarias y solamente el 10% está en buen estado. Entonces ahí tenemos una tarea por hacer enorme. Tercero, el tema del crédito, porque si nosotros dedicamos el exiguo presupuesto del gobierno a subsidios directos a sectores de la producción con necesidades específicas, pues el efecto multiplicador va a ser muy limitado. Y aquí lo que hay que buscar es las líneas de crédito con puntajes que incentiven la integración vertical, las economías de escala y, por supuesto, el acceso a los mercados internacionales. Tercero, que él ya lo tomó como una decisión también, además de las anteriores, una verdadera estrategia de diplomacia sanitaria. Entonces recién se posesionó, le dio la orden a su ministro de Agricultura, a su ministro de Comercio y a su canciller para que, conjugando un poco, perdón, me prestan otro micrófono. Se fue. Para que, conjugando un poco lo que se hace en muchos países, la embajada, las oficinas comerciales y el Ministerio de Agricultura vayan de la mano realmente en inteligencia de mercados y en lo que tiene que ver con la negociación de los protocolos de admisibilidad en diferentes mercados. Cuarto, el tema del rol de la mujer en el campo, porque para nosotros como sociedad colombiana, yo creo que aquí hay que apelar también a la resiliencia que tenemos como colombianos, pero ni más faltaba, de nuestras mujeres, que en la mayoría de familias en el campo terminan siendo un motor no solamente de cohesión familiar, sino también de desarrollo social y económico, buscando fomentar el emprendimiento rural, porque en muchos, en particular en las pequeñas economías familiares campesinas, pues las mujeres están en la casa y no están produciendo, más allá, digamos, de la inmensa labor que hacen en los hogares, pero ahí hay una enorme oportunidad de generar riqueza y desarrollo económico. Quinto, el tema de la seguridad jurídica y la estabilidad en las reglas de juego. Y a eso también llamamos al tema de la parte tributaria. No puede ser que cada 4 años o cada que se posiciona un gobierno llega una reforma tributaria. Ustedes lo vieron la semana pasada con el tema del IVA, la canasta básica y todo lo que impacta el consumo en los hogares, pero sobre todo aprendiendo mucho de lo que fue el modelo peruano en materia de esa política que tienen desde el 2000 y que hoy todavía se sostiene hasta donde yo entiendo, pero que es una señal clara para los inversionistas en el mediano y el largo plazo. Y finalmente, el tema de la educación, porque la educación en cualquiera de los niveles realmente le va a traer beneficios a quienes hoy hacen parte del sector agropecuario de nuestro país, pero a quienes queremos hacerles sexy la ruralidad de Colombia para que inviertan o para que se dediquen a estas actividades. Y un último factor que de pronto no es tan común a algunos países, y es lograr la verdadera formalización de la mano de obra para el campo colombiano. En el campo tenemos una gran cantidad de actividades y no todas tienen empleo formal. Y a la hora de no tener empleo formal, no tener prestaciones sociales, seguridad social, todo lo que todos conocemos y que de alguna manera tenemos, y eso que en las ciudades también a veces no se da, pues hay un verdadero desincentivo no solamente a la productividad, sino también a la contratación en la ruralidad, y por eso muchos de los colombianos que trabajaban en el campo se vinieron para las cabeceras municipales a vender minutos de celulares o a mototaxismo. Y sin mano de obra, ¿de qué nos sirve tener 40 millones de hectáreas que no podemos explotar? Muchísimas gracias, Jorge, y bueno, a todos ustedes. Creo que fue un panel muy interesante porque vemos que hay muchos desafíos comunes para los 4 países y que hay mucho que podemos aprender. Así que de nuevo, mil gracias por esta invitación, por aceptar nuestra invitación. Puedo agregar una cosa muy breve, a ver si logramos motivar. Yo quiero compartir con ustedes una frase un poco antigua porque es de Cicerón, pero a lo mejor puede motivar un poco. Cicerón decía que la agricultura es la profesión propia del sabio.
la más adecuada al sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre. Yo creo que eso hoy día sigue, para los que amamos la agricultura, sigue absolutamente vigente, y ojalá que muchos se entusiasmen de hacer sus vidas en esta actividad noble de los alimentos. Gracias. Muchas gracias. Muy buena. Hay una pregunta. Sí, dale muy brevemente. Jorge, mira, está muy bien que ustedes cuatro hablen de los jóvenes y de los profesionales que están detrás mío, que vayan de la ciudad al campo. Yo soy un ejemplo de eso. Yo soy inglés, 20 años en alimentos en Inglaterra, y vine al campo colombiano hace año y medio. ¿Dónde? Estamos en el Tolima. ¿Qué sector? Chicorral, Espinal, Guamo, Suárez, todo eso. ¿Y qué produces? Mango, tenemos un compañero que produce albahaca en esta región de acá, tenemos arroz, 900 hectáreas de arroz, tenemos contactos con cacao. Una de las problemáticas que veo yo es que el gobierno dice, y aquí enseñan, pero la realidad es que hay una serie de obstáculos, que se está perdiendo muchísima materia prima. Hay centros de acopio para el aguacate que no están en uso desde enero, como en Alvarado creo que está, una inversión de 250 millones de pesos, no se ha ni siquiera iniciado. Entonces, para las personas como nosotros, tenemos capital para invertir en proyectos ya, que realmente sé que tengo unos compradores en Inglaterra, como el gobierno y cómo me meto yo para saber cómo estructurarlo, porque los costos son todos a mi bolsillo. No hay una estructura de gobierno, ni del ICA, ni del ANI que te dice a ti, mira, así se hace, tenemos estos contactos y te apoyamos en esto. La mano de obra me implementa, los insumos me implementa, usted no mete proyectos, pero es mi bolsillo que sufre, sin ningún tipo de apoyo. Entonces, de 20 años de ser empresario en Inglaterra, me vine al campo y eso es lo que desmotiva. No se desmotive, hablemos a la salida. Bueno, Gracias a todos.